Si tienes poco cabello fino y suave como el mío, te voy a enseñar a hacer un peinado como este, que te dará el efecto de un cabello más grueso, abundante y fácil de manejar. Les voy a mostrar un método que cualquier mujer, absolutamente cualquiera, podrá realizar. Incluso si no son muy amigas de la plancha para el pelo y no saben cómo rizar el cabello con ella, verán que aquí les saldrá todo a la perfección. El método consiste en hacer varias colitas finas en la parte superior de la cabeza. Cojo gomas suaves y empiezo desde la coronilla. Hago varias coletas en la parte superior de la cabeza, es decir, en la zona parietal y en las áreas de la coronilla. Normalmente en estas partes siempre nos falta volumen. Previamente lavé y sequé el cabello. Antes de secar apliqué un spray voluminizador en la raíz. Y para el largo solo tengo protector térmico. El spray de volumen endurece el pelo en las raíces. En general, el spray de volumen siempre se recomienda usar solo para cabello fino. En cabellos más gruesos y densos no funciona. Y me hice unas colitas arriba y las sujeto para que no me molesten con una pinza. Añado un par de mechones más en la zona cercana al rostro. Hago estos mechones para que sea más cómodo y sencillo rizar el cabello con la plancha, es decir, no serán rizos en el sentido tradicional o habitual que solemos entender, simplemente voy a crear una textura diferente y particular. Pero primero, en la parte inferior de mi cabeza, crearé una pequeña base, una especie de soporte para el cabello superior. Aquí no me detengo en los detalles ni me preocupo demasiado por la precisión. De esta manera es como lo hago, y para darle algo de firmeza a mi estructura utilizo el spray de azúcar Osis. Este fijador texturizante no es agua con azúcar, como muchos creían, que esto es simplemente una mezcla de azúcar granulada con agua. No, en realidad este es un producto destilizado especial que consigue que el cabello se vuelva más rígido y a la vez muy manejable, modifica la facilidad con la que puedes peinarlo, permite levantar el cabello desde las raíces usando los dedos y también te permite corregir tu peinado de forma sencilla a lo largo del día. Bueno, aquí en la nuca mi estructura ya está lista. Ahora voy hacia el rostro y enrosco el cabello de las sienes hacia atrás. Cuando rizamos los mechones, la plancha la sostenemos verticalmente. Pero tengo poco cabello en estas zonas, apenas 2 mechones que enrollé cerca de las sienes y fijé el resultado con un spray de azúcar. Mis suaves cabellos se vuelven instantáneamente más rígidos y la forma se fija. A pesar de esto, el cabello permanece flexible. A continuación me dispongo a estilizar mis pequeñas coletas y luego de cada una de estas coletas voy a separar mechones muy finos y uno por uno los iré rizando cuidadosamente. Y aquí hay que entender que cuanto más fino sea el mechón, más activa resultará la textura. Yo separo los mechones de aproximadamente 1 centímetro. Ahora probablemente piensen, ¿y para qué sirven estas colitas? ¿Se podría haber enrollado el pelo sin ellas? Sí, sería posible, pero entonces sería mucho más difícil. Elegir los mechones con cuidado cuando todo el pelo está suelto y estorba es toda una odisea. Y aquí ya tenemos todos los mechones bien estructurados y simplemente seguimos el orden establecido. Esto resulta sumamente práctico. Las manos no se enredan en el cabello ajeno y visualmente podemos ver nuestro trabajo en el espejo. Así que ya he rizado todos los mechones y luego tomo mi spray de azúcar y rocío los rizos. La forma se ha fijado y después quito las gomas, simplemente las deslizo.
A continuación, de nuevo les aplico un spray de azúcar. No hay que asustarse, es un estilo de peinado completamente ligero. Estrujo un poco el pelo de esta forma. Paso mis dedos entre los mechones de cabello. De esta manera el aire se queda atrapado y el resultado es una masa de cabello con mucho volumen. A la vista el cabello se ve el doble o incluso el triple de abundante. Después aplico un poco más de spray de azúcar y vuelvo a estrujar el cabello con las manos desde las puntas hacia arriba. Este tipo de peinado te durará hasta el momento en que decidas lavar tu cabello. Durante el día podrás recogerlo, cepillarlo, peinarlo y hacerte diferentes estilos. Nada se estropeará ni se dañará. El cabello también conservará su limpieza. No se verá sucio ni dará la sensación de que tienes mucho producto de peinado. Creo que lo pueden ver claramente en la imagen. El cabello se ve muy ligero, suelto y completamente limpio. Si tienen el cabello fino y con poca densidad como el mío, les recomiendo que prueben este tipo de peinado. Bueno, por mi parte, me despido de todos ustedes y les pido encarecidamente que se suscriban a mi canal. Aquí encontrarán muchísimo contenido muy útil y valioso. Hasta la próxima. Chao, chao.